17 al 19, hoy para entrar ya en lo que es la materia que nos compete al día de hoy. Dice la palabra de Dios allí: así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban allí. Así que hubo mortandad. ¿Por qué? Por este ejército que viene derramando fuego, azufre, humo, y por esta causa hay esta mortandad por la tercera parte de las personas, nos dice aquí. Definitivamente que esto nos va a llevar a nosotros allá a Sodoma y a Gomorra. Génesis capítulo 19 nos va a llevar allá. ¿Por qué? Porque cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, la destruyó allí ¿con qué? Con fuego y azufre. Entonces esto nos lleva de regreso allá a aquel tiempo: fuego, azufre y el humo, que la humadera que debió de haber subido de allí, debió de haber sido tremenda también. Así que esto nos lleva de regreso allá. Y una vez más nos da pie para dejarle saber a usted, o para recordarle a usted, que muchas del lenguaje que está en Apocalipsis ya fue dicho ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Y usted ha venido siendo testigo de mucho de este lenguaje. Ya se ha usado con anterioridad. Ahora, lo que podamos decir acerca de estos jinetes o de estos caballos, de su coraza y todo eso, bueno, pues ya eso entra en especulación nuestra. Si son ejércitos, si son aviones. Estuvimos hablando de esto también la semana pasada con relación a esto y presentamos algunas ideas de esto. Definitivamente que dice que el poder estaba en su boca. Sí, si es un armamento que tira, pues por supuesto que va a estar ahí. Las balas, ¿dónde es que están? En el frente es que tiene su pólvora, las bombas, etcétera. Es muy probable, o que sea como han dicho algunos otros comentaristas, que se refiere a un ejército de demonios. Pues también Dios le puede dar ese poder, investirlo de este poder, para que tengan esta capacidad de hacer eso. Ahora, algo que sí debemos de no perder de vista y siempre tener en cuenta es esto: que todo este juicio tiene sus limitaciones, porque Dios le ha puesto limitaciones. ¿Okay? Dios dice hasta dónde pueden llegar este juicio. Tiene un límite. ¿Por qué? Porque Dios le ha puesto límite a todo esto allí. Y esto habla de que Dios está en control. ¿Okay? La tercera parte murió, sí, murió, o va a morir, va a morir, pero Dios tiene el control. No puede irse mucho más allá de lo que Dios permita hacer. Ahora el versículo 20 y 21 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿A qué se le parece eso? ¿No se le parece al Salmo 115? Ve que vuelve de nuevo el lenguaje del Antiguo Testamento, lo que ya estaba dicho. Sigue diciendo: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos.
Juan nos dice que ¿qué? Que el corazón del ser humano, aunque tenga que pasar por calamidades, seguirá endurecido. Qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza que a pesar de que tengan que pasar por todo esto todavía, no aprovechen las oportunidades que Dios brinda. Hermano, y eso sigue siendo así hoy todavía. Hay personas que usted y yo conocemos que pasan por dificultades o están pasando por dificultades. Y usted y yo le estamos apuntando y le estamos diciendo, en el Señor está la solución. No es que te va a solucionar todos tus problemas, pero en Él hay refugio, en Él hay consuelo, en Él hay paz. En Él hay perdón, en Él hay vida eterna, en Él hay restauración. Y usted sigue y sigue y sigue y le está hablando. En Él hay sanidad. Y todavía no quieren. Eso no nos ha de extrañar a nosotros que eso también siga sucediendo para este tiempo. Que con todas las calamidades que hay. Mire, cuando pasó lo del 9/11, ¿usted se recordó cómo estaban las iglesias de abarrotadas? Pero después de 3 meses volvieron a la actividad habitual. Y cada vez que pasa algo así, se abarrotan las iglesias. Eso es un testimonio de que no es por la iglesia, pero la gente sabe que necesita buscar a Dios cuando la cosa se pone difícil. Mas en cambio, después que pasa, vuelven a su rutina diaria y se olvidan nuevamente. La historia prueba esto. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo o el mundo debería de haber sido más sensible a la espiritualidad, a las cosas de Dios, y el comportamiento humano después, social, después de la Segunda Guerra Mundial, con los años, fue totalmente peor de lo que era antes. Fue totalmente peor de lo que era antes allí. Juan nos dice que no solamente el pecado de idolatría permaneció, sino que aumentó. Nos dice que los homicidios siguieron presentes. ¿Por qué? Bueno, los homicidios siguieron presentes porque no hay temor de Dios. Y al no haber temor de Dios, no hay respeto o valor por la vida del ser humano. Y yo no creo que estamos muy lejos de eso hoy. No hay respeto ni valor por la vida del ser humano. Me caíste mal, ¡boom! Ya. Y sí, no hay el valor, no está allí. Fornicación, la moralidad en sus más bajas expresiones sigue rampante. Hurtos. Bueno, por supuesto, debido a la depravación moral que hay, no hay sentido de propiedad privada, sino ¿de qué? De que tú tienes mucho, yo no tengo, dame. Y si no me lo das, te lo quito. Y si no, me lo llevo. ¿Por qué? Bueno, porque no es justo que usted tenga tanto y yo no tenga nada. Eso sucede mucho en los países comunistas. Allí mismo en Venezuela está pasando ahora. No es justo que tengan tanto. Bueno, tienes 2 casas, dame una. Esta finca es muy grande, hay que repartirla y hacer una cooperativa. ¿Le suena parecido esas palabras? Ya, eso está pasando, pero se va a aumentar. Pero hay una palabra que le había dicho la semana pasada con relación a algo que va a estar, es que Juan usa la palabra griega para hechicerías. Y la palabra es farmacia o farmacia, para hechicería. Entonces, es algo raro en ese sentido, porque él usa la palabra hechicería, pero la palabra griega para hechicería es esa farmacia. Farmacia, donde nosotros tenemos farmacia, y es droga. Eso es lo que es.
Drogas. Las drogas en el mundo antiguo se usaban para tener experiencias religiosas, espiritistas, brujerías y cosas similares. Para entrar en ese trance, para elevarse. Pero muchos de los que estamos aquí venimos de Caribe, donde esto es bien famoso. Pero yo creo que no solamente en el Caribe es famoso, sino en muchas otras partes del mundo, esto del espiritismo también ha cobrado mucho auge. Y las drogas también son usadas en ese mundo. Porque, por ejemplo, para ese mundo espiritual o espiritista, para entrar en estos famosos trances, o para consultar, o para ver, están allí con la bebida. Están ahí con la bebida. En los rituales, específicamente los rituales que tienen que ver con hacerse santo, los famosos santos, la santería. Allí está el alcohol, y cuando digo alcohol, muchas otras cosas más que alguna gente no sabe, metidas dentro de ese ambiente. Entonces la palabra de Dios no está muy alejada de lo que va a pasar, de lo que va a ir en aumento, de lo que ya está pasando en medio de nuestros pueblos, pero que se va a incrementar porque no hay temor de Dios. ¿Por qué? Porque se ha permitido no solamente una libertad religiosa, sino de que tú busques a Dios a tu manera. Y por eso se persiste en lo que está diciendo Juan. La gente endurecieron su corazón y no buscaron a Dios y siguieron en idolatría, hechicería, adorando oro, plata, madera, etcétera, etcétera. Dice Josh McDowell, él titula esta sección La tragedia de la humanidad no arrepentida. La tragedia de la humanidad no arrepentida. Pero Dios está y seguirá haciendo su plan. Y los pecados de la humanidad ni las artimañas de Satanás van a detener el plan establecido que Dios tiene. La humanidad no se arrepiente, no busca a Dios, siguen muriendo y pasando catástrofe a nivel mundial, a nivel global. Y la humanidad sigue barranca abajo, pero esto no cambia el curso que Dios tiene determinado para la historia del ser humano y sus propósitos se van a cumplir. Así que cuando nosotros llegamos al final de este capítulo 9, hemos llegado a la mitad de los 3 años y medio. Así que todo esto está pasando en un tiempo de paz, en un tiempo de paz permisivo, donde van a suceder calamidades, donde van a morir mucha gente, pero allá va el anticristo y tratar de solucionar y dar una explicación de todo esto sucedido y pasar la mano y decir, no, aquí no ha pasado nada. Pero cuando ya no pueda tapar más el sol con un dedo, entonces que Él va a querer su adoración y comienza la otra mitad de la semana o la mitad de los otros 7 años, de los 3 años y medio, y entonces ahí es que se va a tornar esto ahora. A partir del capítulo 10 en adelante comienza esto. Y nosotros vamos a ver ese capítulo 10 esta noche, Dios mediante. Pero estamos ahora mismo en Daniel 9:27. Este capítulo 9 de Apocalipsis entra allí con Daniel 9:27, la mitad de la semana. Y sigue diciendo el capítulo 10, terminando nosotros el capítulo 9. Sigue diciendo el capítulo 10, versículo del 1 al 3. Una vez que salió ya la sexta trompeta, ahora va a venir allí la séptima trompeta más adelante. Dice el versículo del 1 al 3. Y vi descender del cielo a otro ángel fuerte,
envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Vamos a detenernos ahí en ese versículo 1. Porque dice el doctor Wiersbe que en el Apocalipsis hay más de 70 referencias a ángeles. En el Apocalipsis solamente. Más de 70 referencias a ángeles. Y ellos, dice el doctor Wiersbe, que ellos son el ejército de Dios invisible que muchas veces el pueblo cristiano no los ha visto, pero que ha recibido socorro y ayuda y protección de ellos en una o más de una ocasión. Y que de repente cuando estemos en los cielos podamos saber de todo aquello que ellos hicieron por uno, sin nosotros saberlo, sin nosotros saberlo, porque él habla de Hebreos capítulo 1, versículo 14 allí. Ahora, la descripción del ángel que está en el versículo 1 ha dado pie a varias sugerencias, y yo sé que usted tiene la suya, ¿verdad? ¿Quién es este ángel? Porque la descripción encaja muy bien. Pero ¿quién es este ángel? Juan ya había visto anteriormente un ángel fuerte y poderoso en el capítulo 5. ¿Se recuerdan? Capítulo 5, versículo 2. Ahora desde el versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un librito escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y dice el versículo 2, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. O sea, que ya Juan había visto un ángel fuerte delante del trono de Dios. Ahora dice aquí que vi otro. ¿No dice así? El capítulo 10, versículo 1 dice, vi otro. Ahora, Juan había visto también un arco iris alrededor del trono de Dios, capítulo 4, versículo 3, ¿sí o no? Cuando estudiamos el capítulo 4 vimos la descripción de lo que había en el trono y alrededor del trono también. Ahora, este ángel fuerte que Juan ve descender literalmente del cielo envuelto en una nube, símbolo de honor, de protección, trayendo sobre su cabeza un arco iris. Podemos especular acerca de él y de hecho hay varias especulaciones con él. Pero no se nos dice la identidad del ángel. ¿Verdad que no? No se nos dice, yo por lo menos no la encontré. Hay descripción de él. Un pie en la tierra, un pie en el mar, sus pies como columnas de fuego, su voz tremenda, con su rostro como el sol y un arco iris. Unos creen que este ángel fuerte es el arcángel Miguel, mencionado en Daniel 12:1. Usted si quiere puede buscar allí Daniel 12:1 y dice el libro de Daniel capítulo 12 versículo 1, hablando acerca del tiempo del fin, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Algunos han visto que este ángel fuerte, alguna relación con el arcángel Miguel. ¿Por qué? Porque el arcángel Miguel es el que está, o el que se ha visto en la Escritura, vamos a ponerlo de esta manera, el que se ha visto en la Escritura más relacionado con la protección del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Entonces algunos han visto que es él. Han sugerido, no es que tiene que ser. Otros dicen que esta descripción del ángel, el librito y las instrucciones es todo simbólico.
Tanto el ángel es simbólico, que el ángel representa algo, y que el librito también es simbólico y que representa algo. Y eso lo dice el comentario bíblico Mundo Hispano. Un comentario bíblico donde tiene diferentes autores. Dicen acerca de esto. Otros piensan que es el mismo Señor Jesucristo. Es otra opinión que hay con relación a este ángel. Porque posee las características, estas características que él posee describen el carácter de Dios. Y habla acerca de ello allí en Apocalipsis 1, 7 hasta el 16. Muchas veces el ángel de Jehová se apareció en el Antiguo Testamento, pero otros dicen que no es ni el arcángel Miguel, que no es simbólico, que no es el Señor Jesucristo, sino que es otro ángel comisionado por Dios. En realidad no sabemos. Pero si usted lo estudió en casa, si usted lo leyó, si usted leyó algún comentario o hizo su search, usted indagó un poquito más que eso. ¿Sí o no? Entonces, vamos a ver qué opinión se pudiera acercar más a estas especulaciones que al fin de cuentas son especulaciones. Dice el comentarista bíblico Robert L. Thomas, dice, aunque suena bien la descripción, y estoy quote de él, no es apropiado darle esa interpretación porque la interpretación acerca de Jesucristo, específicamente se refiere Robert Thomas, dice, no es apropiado identificar este ángel con Jesucristo, porque de su propia boca salen los versículos 5 y 6, que vamos a ver más adelante, algo que nunca hubiese salido de la segunda persona de la Trinidad. Dice Robert Thomas que de acuerdo a los versículos 5 y 6, que este mismo ángel habla y dice, no es apropiado pensar o decir que es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por lo que el mismo ángel dice en los versículos 5 y 6. Si hubiera sido el Señor Jesucristo, nunca hubiese dicho esto. Esa es una opinión que él tiene. Nosotros vamos a ver, o usted ya sabe de qué se está hablando. Ahora, la gramática por su parte no favorece la interpretación de que este ángel sea Jesucristo. ¿Por qué? Porque otro ángel significa otro de la misma clase. Eso es lo que significa otro ángel. Otro de la misma clase. Ahora, la pregunta obligada es, ¿de qué clase está hablando? ¿Verdad? Si otro ángel significa otro de la misma clase, ¿de qué clase está hablando? De la clase de ángeles que se le había estado revelando a Juan en los capítulos anteriores. De esa clase de ángeles está hablando. Además, Jesucristo no es otro ángel, es Dios. Entonces, por eso es que Robert L. Thomas basa su comentario de los versículos 5 y 6 para confirmar no solamente la gramática, sino que los versículos 5 y 6 también testifican de que no debía o no debería ser el Señor Jesucristo, porque Él mismo no iba a decir tal cosa así siendo Él mismo Dios. Ese es su comentario de él, ¿ok? Ahora, versículo 2 dice, y nosotros vamos a llegar a los versículos 5 y 6 más adelante. Dice, y tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ahora, este ángel tenía un librito abierto. Y este librito abierto es diferente al rollo que tenía el que estaba sentado en el trono. ¿Por qué? Bueno, porque este estaba abierto y el que estaba en el trono, ¿qué estaba? Cerrado y sellado, ¿cierto? Así que aquel era escrito por dentro y por fuera y este es solo por dentro. Aquel estaba sellado y este está abierto.
Pero también, no solamente lo que es lógico, sino que la palabra que se usa para referirse a aquel rollo es biblión. Y la palabra que se usa para referirse a este librito es bibladidón. Bibladidón. O sea, es un diminutivo, en otras palabras. Es un diminutivo y es un derivado de esta palabra biblión, ¿cierto? Biblia, donde nosotros tenemos Biblia, biblioteca, pero esta es pequeña porque era un librito. Entonces la palabra que se usa en el griego es diferente también allá. Ahora, ¿qué decía el librito, hermanos? En su búsqueda, en su search que usted hizo, ¿qué decía el librito? Pues yo estuve buscando bastante acerca de ver, podía identificar algo. Algunos han especulado, pero la verdad que no sabemos. No sabemos exactamente lo que decía este librito, lo que dice este librito. Quizás parte del rollo que se menciona en el capítulo 5, esa es una de las especulaciones. También algunos han sugerido que contenía una reiteración al llamado a la comisión profética. En otras palabras, a seguir proclamando el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué algunos han sugerido esto? Por lo que dice en el versículo 11 de este mismo capítulo. O sea, por el contexto del capítulo en general. También este ángel se posicionó de una manera especial. ¿Cómo se posicionó? Con el pie derecho sobre las aguas y el izquierdo sobre la tierra. Esto también tiene algún simbolismo aquí, ¿sí o no? Definitivamente que en el lenguaje apocalíptico tiene un simbolismo esto, no de balde. Cuando se le está revelando esto a Juan, se lo deja saber. Y fíjense si no es de balde que se repite 3 veces en este capítulo esto mismo. 3 veces en el capítulo 10 se hace referencia de que tenía un pie en el mar y uno en la tierra. De alguna manera Dios está dando un énfasis en esto y Juan lo está escribiendo tal como se le ha dicho. Al poner sobre el mar y la tierra da a entender que ¿qué? Que tiene el control absoluto sobre el mar, sobre la tierra, sobre toda la creación de Dios. Aún así, cuando el mar pudiera simbolizar, y de hecho en este lenguaje apocalíptico simboliza los pueblos y las naciones. Dios tiene el control, está parado en firme. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué lo está reafirmando? ¿Por qué? Bueno, tan sencillo como esto. Pues en el capítulo 13, cuando nosotros vamos a verlo más adelante, en el versículo 1 dice que una bestia se levantó ¿de dónde? Búsquelo allí usted. Capítulo 13, versículo 1. Y alguien tenga listo el versículo 11 de ese mismo capítulo 13. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Y del capítulo, de ese mismo capítulo, pero versículo 11. Y vi subir otra de esa misma clase de la que estaba hablando del versículo 1. Entonces usted ve la palabra. Ahora, una sale del mar y otra sale de la tierra. Por eso es importante y por eso está aquí en la revelación que Dios le está dando a Juan acerca de este ángel fuerte, poderoso, que pone un pie en el mar y uno en la tierra, con columnas de fuego, ¿verdad? Con rostro brillante, poderoso, siendo, aunque se levanten del mar o se levanten de la tierra, Dios tiene el control. ¿Okay? Dios está firme en todo. En parte, esto es lo que la mayoría de los comentaristas han encontrado con relación a esto y que casi todos están de acuerdo con esta interpretación aquí, hermano. Ahora, este intermedio que se hace en la revelación progresiva de Dios a Juan
sobre las trompetas es más prolongado que la que se hizo en el capítulo 7. Es un intermedio. Nuevamente, en el capítulo 7 se hizo un intermedio. Usted se recuerda entre el sexto sello y el séptimo sello. Hubo un intermedio. Bueno, aquí ahora nosotros estamos en el intermedio, pero de las trompetas. Estamos en el intermedio. Ya se dio la sexta trompeta. En los versículos anteriores del capítulo 9 que acabamos de ver, que fue rápido porque no era parte de lo que ya habíamos visto. Ahora estamos en este intermedio. Este intermedio es un poco más prolongado hasta que venga la séptima trompeta, que es la que trae consigo las 7 copas también allí. Hasta el capítulo 11, versículo 15, nosotros lo vamos a ver. Dice el versículo 3, y clamó a gran voz como ruge un león. No es que fuera un león, pero es como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. A veces cuando uno trata de seguirle el hilo y la lógica a todo esto, y llegan estas cosas de repente, y si ahora ¿qué pasó? 7 truenos. Y uno se imagina los truenos como usted y yo los conocemos, y imagínese usted. Pero dice la palabra 7 truenos, y emitieron sus voces. Ahora, analice conmigo, porque, o sea, esto no es descabellado. Estas voces que emitieron los truenos no fueron un estruendo como el que usted y yo estamos acostumbrados a escuchar cuando hay tormenta o un trueno que cae. Estas voces que emitieron estos truenos era entendible, porque Juan lo iba a escribir. ¿Ok? Sí, que estaba hablando de un lenguaje inteligente que iba a escribir aquí Juan. El clamor del ángel fue poderoso, impresionante. En otras palabras, se pudo escuchar de lejos. Ahora, inmediatamente después de su clamor, 7 truenos emitieron sus voces. ¿Qué fue lo que dijeron? Tampoco sabemos. No sabemos. Cualquiera que le diga a usted que sabe lo que estaba ahí, salga corriendo de ahí. ¿Verdad? No se sabe. Juan no los iba a decir en el libro de Apocalipsis, pero le dijeron no lo puedes decir. ¿Cierto? Así que dice el versículo 4. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. O sea que Juan entendió. Él escuchó la voz inteligente, entendible, estaba listo para escribirla, pero no la escribió. Porque le dijeron que no lo hiciera. Así que Juan escucha lo que los 7 truenos dicen y lo va a escribir. Esto nos dice 2 cosas. Lo que Juan escuchó era entendible, no solo fue ruido en primer lugar, pero en segundo lugar nos dice que Juan estaba alerta espiritualmente y literalmente también. Juan estaba alerta. Cualquier cosa que estuviera pasando alrededor allí, rápidamente él iba a plasmarlo en un papiro para dejar allí sentado lo que se le estaba diciendo. Record. Ahora, cuando yo estaba estudiando y meditando en esto, vino algo que yo he comentado en otras ocasiones aquí. Y la razón que he comentado esto otras veces aquí es porque siempre está aquí detrás de los boletines. ¿Verdad?
¿Qué usted ve ahí? ¿Ah? Líneas, ¿verdad? Y un espacio con líneas. ¿Y para qué dice que es? Para tomar notas. Para tomar notas. Qué bueno fuera que cada uno de nosotros, cada vez que estamos en la presencia de Dios, estemos con esa actitud de Juan, listos para escribir lo que Dios nos tenga que decir. Listos para escribir lo que Dios nos tenga que decir. Yo estoy convencido que cada vez que se lee la palabra de Dios, nada más de leerla, Dios nos habla algo. Solamente cuando usted coge en casa y la abre y la lee, Dios te va a decir algo. Yo estoy convencido de eso. Qué bueno fuera que estemos alerta espiritualmente así. Espérate un momentito, déjame parar lo que estoy haciendo porque Dios me está hablando. Muchos cristianos tienen una memoria excelente. Porque todos lo recuerdan. ¿Verdad que sí? Todo lo recuerdan. Lo que se enseñó el domingo lo recuerdan hoy. Y lo que se enseñó hoy lo recuerdan el domingo. Lamentablemente las estadísticas que se toman fuera de las iglesias en los estacionamientos dicen lo contrario. Las estadísticas dicen que las personas ya para el miércoles no recuerdan ni el 70% de lo que se dijo, ni el 50% de lo que se dijo el domingo. Muchas veces pasan trabajo. ¿De qué fue que hablamos el domingo? Pero Juan estaba listo para tomar nota. ¿Verdad? Tuvieron que pararlo. Y yo estaba meditando en eso y yo dije, bueno, se lo tengo que compartir a mis hermanos. Juan oye una voz del cielo que le da una instrucción. Esa voz pudo ser del Padre que estaba en el trono o pudo ser la del Cordero que fue digno de abrir el rollo. Pudo haber sido de cualquiera de los dos. Lo que yo sí sé que el que habló con él tenía la autoridad para mandar a parar lo que se iba a escribir o no. Eso yo sí sé, porque eso no lo dice el texto. Tenía la autoridad para sellar o desatar la palabra. En el capítulo 5 vimos que solamente fue hallado alguien digno de desatar la palabra, el rollo, el Cordero. Ahora se da la instrucción de sellar la palabra. Solo alguien que tenga esta autoridad lo puede hacer. Dios mismo. Dios mismo. Cuando Dios nos habla es porque tiene la autoridad para requerir lo que nos pide y también la capacidad de equiparnos para hacer lo que nos dice. Cuando Dios nos habla es porque tiene la autoridad, el poder para requerir lo que nos pide, lo que te está pidiendo a ti y a mí. Él tiene la autoridad. Si de verdad es nuestro Señor. Porque nunca se ha visto un siervo que le diga que no a su Señor. ¿Sí o no? En la época de los esclavos, ningún siervo podía decirle, no, ahora estoy ocupado, no me molestes porque no te voy a traer agua. Eso no pasaba. Un siervo estaba listo para servir a su Señor en el momento en que éste lo requiriera. Y esa es la palabra, la traducción de siervo, usted la conoce muy bien, es esclavo. En este caso nosotros somos siervos del Señor Jesucristo por decisión. En totalmente libertad somos siervos.
Y cuando nuestro Señor requiere algo de nosotros, Él tiene la autoridad, el poder, porque para eso te redimió, me redimió. La palabra redimir es te compró con su preciosa sangre. ¿Sí o no? Eso es lo que dice. Él nos redimió, Él nos compró. Somos propiedad de Él, por lo tanto, yo encuentro aquí que el que habló, la voz que habló, fuese el Padre, fuese el Hijo o fuese el Espíritu Santo, el que habló tenía la autoridad, el poder para decirle, no lo selles, no lo selles. Cuando Dios te habla a ti y a mí, Él tiene esa autoridad y ese poder. Uno dice, no, yo no puedo hacer esto, ¿qué va? Yo no puedo hacer. Si Dios te lo está diciendo, sí podemos. Si Dios nos lo está pidiendo, Él sabe que podemos. Juan escuchó y no escribió nada. Fue obediente a la voz. Y así debemos hacer todos nosotros cuando escuchamos la voz de Dios. Ser obedientes a ella. Deberíamos ser así. Y dice, sella las cosas que has oído y no las escribas. Ahora, hermano, esta no es la primera vez. Esta no es la primera vez que en la Escritura nosotros encontramos que se da este tipo de instrucción o este tipo de orden. De sellar algo, y no escribirlo, ¿cierto? Esta no es la primera vez que esto sucede en las Escrituras. En Daniel 12:4. En Daniel 12:4 dice así, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Ya se le había dicho a Daniel en el Antiguo Testamento hace unos cuantos años atrás, pero tú, Daniel, sella esta palabra. Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo del 3 al 4, dice allí, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre que expresar. Entonces le dio palabras allí y se le permitió ver cosas que no le ha sido permitido expresar. Sella esto, Pablo, no lo cuentes, no lo digas a nadie. Ahora le tocó el turno a Juan en el libro de Apocalipsis. Sella las cosas que los 7 truenos te han dicho y no las escribas. ¿Sabe por qué a estos siervos no se les permitió revelar lo que habían visto y oído? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué a ellos no se les permitió revelar lo que habían visto o oído? Porque esto que habían visto o oído era para ellos. Era para ellos. En el caso de Daniel, tenía un tiempo fijado en el tiempo del fin. Pero aún así, Daniel lo vio. Era para él. En el caso del apóstol Pablo, no nos dice otra cosa que él vio. Era para él. En el caso de Juan de los 7 truenos, lo que le dijeron no sabemos. No se le permitió escribir, ni él lo dijo, que sepamos nosotros aquí en la palabra, pero era para él. ¿Sabe? Dios quiso a ellos fortalecerlos, estimularlos, equiparlos en un acto de su soberanía. Porque Él lo quiso hacer con ellos así. Y sabe, muchas veces a cristianos alrededor del mundo, Dios le place en un acto de soberanía revelarle cosas que son
íntimamente para ellos. Porque puede que estén pasando por un momento difícil. Puede que necesiten ánimo, exhortación, consuelo, fortaleza. Puede que necesite que su fe sea fortalecida para seguir adelante en la misión que Dios le ha encargado. Pero eso es entre ellos y Dios. Eso es entre ellos y Dios. Muchas veces esas revelaciones son para ti nada más. Es posible que Dios haya tratado con usted en alguna manera de esta. Que lo que te ha revelado es para usted. Es para fortalecerte, para darte ánimo. Mire los versículos 5 y 6, porque estos son los versículos que dice el comentarista bíblico Robert Thomas acerca de que por qué no debía ser la interpretación de que era el Señor Jesucristo correcta por causa de estos versículos también. Cita él y dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, segunda vez que aparece, ¿verdad? La frase, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Dios jura por sí mismo. Porque no hay otro mayor que Él, ¿sí o no? Como no hay otro mayor que Dios, Dios jura por sí mismo. Pero este ángel juró por el que vive por los siglos de los siglos. Está jurando por alguien más. ¿Ok? Y en eso se basa este hermano. Y dice que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en él, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Y muchos piensan que el volverse a referir de nuevo a este ángel que con las mismas, no características, pero su postura donde está un pie en la tierra y otro en el mar, es nuevamente para reafirmar a los lectores del tiempo de Juan y posteriormente a Juan, que estaban sufriendo persecución, que Dios está en control, que Dios está allí en control. Ahora, este juramento por el que vive por los siglos, creador de todas las cosas, es para garantizar al lector que lo que va a decir es firme, incambiable y que podemos confiar que así sucederá. En otras palabras, el ángel está jurando no por sí mismo, sino por el que vive por los siglos de los siglos, por el creador y sustentador de todas las cosas, que lo que va a decir, esto va a suceder. ¿Y qué es lo que va a decir? Es que el tiempo no será más. En otras palabras, lo que yo te estoy diciendo no viene de mí, no es por mí, sino de aquel que me envió, aquel creador, aquel que vive por los siglos. Él me ha dicho que el tiempo no será más. Eso es lo que está comunicando el ángel aquí. ¿Y de qué tiempo está hablando aquí? Bueno, del tiempo del fin, del tiempo que acaba de comenzar. En el griego hay dos palabras distintas para tiempo: cronos y kairos, ¿verdad? Cronos de cronómetro, cronología, un tiempo constante que sigue, ¿verdad? Que va marcando. Y kairos es temporada, season, evento. Pero en el original no se usó kairos, sino cronos. Eso es el tiempo que va corriendo, que ya no será más. Dios determinó que ya llegó el tiempo que Él tenía prefijado en su divina voluntad, ya llegó allí. Ya no habrá, y una traducción más concisa con las definiciones de estas palabras sería: ya no habrá más dilación,
sino que tan pronto como se toque la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará. Y esto incluye que las 7 copas que están allí y de lo que habla Daniel capítulo 12 versículo 7. O sea, ya no habrá más tiempo, ya el tiempo que Dios tenía prefijado en la historia de la humanidad ya llegó. Y eso es lo que este ángel está declarando de parte del que vive por los siglos de los siglos. Dice el versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, está hablando de lo que va a acontecer ahora en el capítulo 11 más adelante. Cuando él comience a tocar la trompeta, es un tiempo que todavía no ha pasado para esa fecha, pero cuando él comience a tocar la trompeta, dice, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. En otras palabras, el ángel nuevamente vuelve a enfatizar o ratificar el cumplimiento de la palabra de Dios. El cumplimiento de la palabra de Dios aquí. Pero el versículo menciona algo importante para nosotros y dice, como anunció a sus siervos los profetas. Dice el versículo 7. Como anunció a sus siervos los profetas. Y la verdad es que Dios siempre ha venido hablando acerca del día de Jehová. ¿Sí o no? Desde el Antiguo Testamento. Dios siempre ha venido alertando y hablándole a la humanidad. Dios ha venido hablando sobre su regreso. Los profetas del Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento se habló de la palabra Maranata. La palabra Maranata lo que quiere decir es esto: Dios está cerca. Dios está cerca. Así que esta es una frase que subía y lo sigue subiendo la moral y la esperanza sobre todas las cosas de un pueblo perseguido. Maranata en muchos lugares, no en todos los lugares, pero en muchos lugares llegó a sustituir la famosa palabra del saludo hebreo shalom. Cuando se veían los judíos shalom, o iban, pero en algunos lugares y en algunos ámbitos hebreos judíos llegó a sustituirla, no a reemplazarla del todo, pero sino en ocasiones a decir Maranata, el Señor está cerca, y eso era de ánimo. Aquellos hermanos que iban pasando, ¿por qué? Por persecuciones, que el gobierno estaba detrás de ellos, que los propios judíos ortodoxos estaban detrás de ellos, haciendo la vida imposible. Y con esto cobraban ánimo aquí. Por lo tanto, cuando este ángel de parte de Dios viene y dice, hey, el tiempo no será más y lo que Dios ha dicho se va a cumplir como se lo había revelado a los profetas en el Antiguo Testamento, o como se lo había revelado a los profetas, porque no dice Antiguo Testamento, a los profetas. Eso es alentador para nosotros. Es bien alentador. Porque dice la palabra en Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Como Dios dijo a los profetas, ¿sí o no? Eso está diciendo el ángel en el Apocalipsis a Juan. Dios ya se lo dijo a los profetas, eso lo va a hacer porque Él no es hombre para mentir. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56, dice, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que Él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Y le podemos nosotros agregar ahí, y ni faltará, porque Dios es fiel para cumplir su palabra. Habacuc capítulo 2, versículos 3 y 4, pero específicamente allí en el 3 dice, aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá su tiempo. ¿Y qué? Y no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá.
espérala, no tardará, dice el profeta Habacuc. Dios es fiel. Y ahora viene este ángel y le dice a Juan, oye, el tiempo ya no va a ser más. Cuando se toque la séptima trompeta, ese es el timing, ese es el crono, ¿ve? ¿Lo alcanza a ver ahora? Ese es el timing. Cuando se toque la séptima trompeta, el tiempo ya no será más y se va a cumplir lo que dijo a los profetas. Hermanos, confiemos completamente en la palabra de Dios. Aun cuando a veces usted no ni confía en uno mismo. Porque a veces está uno desanimado o está pasando cosas emocionales, transiciones. El mundo a veces nos da ciertos enfoques que a veces las personas dudan. Aun cuando esto pueda llegarte a la mente en algún momento, sigue confiando en la palabra de Dios. Sigue confiando en la palabra de Dios. Porque engañoso es el corazón, dice la palabra. Y como estamos tan cerquita del versículo 11, que es lo último, vamos a ver si lo terminamos. Dice, la voz, 8 y 10, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Tercera vez que lo vuelve a decir, la posición del ángel. ¿Se da cuenta? Volver a enfatizar esto. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Quisiera que observara algo ahí de nueva cuenta. La voz del cielo sigue dando ¿qué? Instrucciones. Y Juan sigue obedeciendo. Esto nos debe de decir algo. Que el que habla es el que está en control. El que tiene la autoridad. Tanto para enviar el ángel como para sostenerlo sobre el mar y la tierra. Y el ángel obedece y se somete al que da las instrucciones. Dios está en control de todo lo que está pasando en este tiempo final. No solamente en ese tiempo final, sino en el tiempo que estamos ahora también. Pero lo que quiero decirle en esta etapa, Juan va y obedece también las instrucciones del ángel, pero el ángel le da una instrucción más. Le dice, cómetelo. Y después que le dice, cómetelo, le dice cuál sería el resultado. El resultado sería, se lo dice a lo inverso de lo que Juan nos lo dice. Le dice, te va a hacer amargo en tu estómago, pero en tu boca va a ser dulce. Juan, cuando nos lo cuenta a nosotros, nos dice, era dulce en mi boca y amargo en mi estómago. ¿Sí? Porque Juan nos lo está contando a nosotros. Ahora, lo que es interesante es que Juan tenía la opción de comérselo o no. El ángel le dio la instrucción, cómetelo. Y él tenía que cogerlo de la mano del ángel. Y así toda persona también tiene la opción. Porque lo que esto representa, nosotros lo vamos a ver ahora, yo creo que usted ya lo sabe, cuando lo ha estudiado, usted sabe de lo que estamos hablando aquí. ¿A qué se refiere esto? Uno puede pensar que esto se refiere a un librito literal, y puede ser, ¿por qué no? ¿Verdad? Si de todos modos hoy en Hollywood
hace libros que son de dulce, de chocolate. Hay pasteles que se hacen con envoltura y decoraciones de 20,000 cosas que son dulces. O sea, ¿por qué no puede ser literal? Pudiera ser literal, pero la mayoría de los comentaristas bíblicos no piensan que sea literal, un librito literal. La mayoría piensa que esta referencia aquí es algo simbólico. Y se piensa que más que nada tiene que ver con comerse la palabra de Dios espiritualmente. Eso es lo que la mayoría de los comentaristas piensan. Usted pues tiene su opinión con respecto, pero el contexto inmediato y el contexto general de la Biblia, casi todos los teólogos están de acuerdo en que no se trata de un libro literal o un rollo literal, sino que está hablando aquí de meternos en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque algunos han visto una similitud con Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2, versículo 8, donde dice la palabra del Señor allí: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y dice el versículo 9: y miré y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, en este caso, en el caso de Ezequiel, y había escrito en él endechas y lamentaciones y ¿qué? Y ayes. Entonces algunos han dicho que lo que estaba escrito en el librito eran las 7 copas que vienen adelante. Algunos han dicho eso, no sabemos, ¿ok? Pero por esto que está aquí. Y sigue diciendo más adelante para que nosotros entendamos el contexto. Y me dijo del versículo 3, capítulo 3, me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel, muy parecido al Apocalipsis. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni lengua difícil, sino a la casa de Israel. Habla a ellos ¿con qué? Con mis palabras. Sigue el versículo 6. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendan. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán, o ellos te oyerán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que el pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón, ¿qué? Todas mis palabras que yo te hablare, y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y dile: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y usted puede seguir leyendo después, más adelante, acerca de esto. Son muchos comentaristas y teólogos entienden que el libro no es literalmente comerlo, aunque se lo puede mirar así también literalmente. Pero muchos han visto una similitud con esta visión que tuvo Ezequiel con relación a que
llénate de mi palabra en tu corazón y ve y háblale a esta casa rebelde. Y a Juan, en este contexto del capítulo 11, se le va a dar la misma instrucción en el versículo 11 que viene más adelante. Por eso, con el contexto de este capítulo, muchos han entendido que no se trata de un libro literal, sino de llenarse de la palabra. Ahora, muchos son los que opinan acerca de este paralelismo allí con Ezequiel capítulo 2. Un mensaje a arrepentirse y a buscar a Dios mientras tengan tiempo. Ahora, ¿por qué se piensa esto? Bueno, porque el mensaje del Evangelio es dulce, agradable a los oídos de las personas. Sus promesas son maravillosas, pero para los que no la obedecen pueden ser amargura y hiel. Porque los juicios y las aflicciones que vendrán sobre los moradores de la tierra serán severos y darán amargura de alma para aquellos que le rechacen. De hecho, será así que muchos andaban buscando la muerte en las otras plagas, en los otros juicios, perdón. Querían la muerte y no la hallaban. Y dice el versículo 11 para terminar este capítulo 10. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El ángel le dio otro mensaje, es necesario que profetices otra vez. Juan aún tenía que compartir el mensaje de Dios con el mundo. Hay una frase que capta la atención ahí, y es esta, que profetices otra vez. Pero lo interesante es que Juan ya había profetizado. De hecho, por causa de profetizar, estaba exiliado ¿dónde? Aquí mismo donde recibe la visión, en la isla de Patmos. O sea, por causa de haber estado profetizando, hablando de parte de Dios, estaba exiliado. Pero ahora la instrucción divina es otra vez. Otra vez. ¿Cómo sería esto? Profetiza otra vez por medio de esto que tengo usted y yo aquí, en el Apocalipsis. Profetiza otra vez por medio de esto. Ahora, cuando leemos este versículo entendemos, o pienso yo que podamos entender un poquito mejor acerca de la instrucción del ángel. Cómete el librito. Juan, vas a proclamar este mensaje en el mundo entero. Interiorízalo en ti para que quede plasmadito completo. Para que quede plasmadito completo. Porque esto, si no te lo estoy prohibiendo que lo escribas, esto sí has de escribirlo. Esto sí has de profetizarlo. Un par de enseñanzas sobre estos últimos versículos. Y con esto acabo. Nadie puede dar lo que no tiene. Dios le pidió a Juan que se llenara de la palabra de Dios completa, lo dulce y lo amargo. Todo es necesario y todo es importante. Si usted y yo no nos llenamos de la palabra de Dios, ¿cómo le vamos a profetizar a otro? ¿Cómo le vamos a hablar de Dios a otro? Segundo, no hay edad límites para servir al Señor. Juan era un anciano cuando recibió esta visión, aún así Dios tenía planes para él. ¿Sí o no? No le dijo, profetiza otra vez. Llénate de esto en tu corazón, estas palabras, para que las escribas y asegúrate para que esto salga tal y como yo te lo he dicho. Tienes una labor todavía que hacer, Juan. No he acabado contigo, Juan. ¿Crees que estás aquí en Patmos ya esperando la muerte, que yo te venga a buscar? Y ya, bueno, listo, has acabado tu buena obra. Buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero Juan, tengo noticias para ti. No he acabado. ¿Qué tal si Dios te está diciendo eso esta noche a ti aquí?
¿Ah? ¿Qué tal si Dios le está diciendo a alguien por las redes sociales? Que se siente, que dice, oye, a mi edad ya con estos achaques, o que esto, que lo otro, yo no he acabado contigo. ¿O qué tal si se lo dice a un joven? A un joven que dice, no, yo estoy muy joven todavía para entrarme muy comprometido en las cosas del Señor. Pero ¿qué tal el Señor dice, no, yo no he acabado contigo, estoy empezando contigo ahora? Porque no hay edad. No hay limitantes para Dios. Lo que debe haber es disponibilidad. Tercero y último, hasta el mismo final Dios sigue dando oportunidad al ser humano para que se salve. Porque en el capítulo 11 vamos a ver los dos testigos, los dos olivos. Y todavía Dios insistiéndole allí, o insistiéndole no, dando instrucción y ordenándole a Juan de que vaya y profetice otra vez. O sea, Dios todavía, aún en el tiempo donde Él dice, ya no habrá más tiempo, o sea, ya determiné que con el sonar de la séptima trompeta se acabó el tiempo que tengo, ahí comienza ya la recta final, pero aún así Juan profetiza. Porque quiero que la humanidad se arrepienta, porque los amo. Josh McDowell, de nuevo comenta, el simbolismo de la ingestión del rollo indica la necesidad de asimilar su mensaje, de hacerlo parte de sí mismo como un requisito para su proclamación. Esto es lo que todo predicador y maestro de la palabra de Dios debería hacer con la palabra de Dios. Llenarse de ella, comérsela. Para que entonces podamos proclamarla. Terminamos el capítulo 10 por la gracia de Dios. Si Dios nos presta vida.